Bueno, la última encuesta CACEP mostró que los altos niveles de desigualdad en el país continúan estables, y a esto se suma el nuevo estudio de la Fundación Sol, el cual concluye que más de la mitad de los trabajadores en el país ganan menos de 300.000 pesos. Queremos conversar con mayor profundidad sobre este tema y nos acompaña el economista y autor también de este estudio, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, se ha hablado tanto respecto a la desigualdad en Chile, que todos los gobiernos vienen luchando, pero también es algo de los que todos los gobiernos dicen que estamos en deuda. ¿Qué tan en deuda está el país con el tema de la desigualdad, de acuerdo a las cifras que ustedes han podido ahí analizar? Yo creo que es el gran problema de Chile y es bueno declararlo en el fondo con todas sus letras, sin ambigüedades. El año 2013 conocimos una investigación inédita en Chile que sigue muy de cerca, por ejemplo, lo que hizo el economista francés Thomas Piketty, que investigaba cuánto acumulaba el 1% más rico, los súper ricos del país, del total de los ingresos. Y en Chile daba que el 1% acumulaba el 31,5% de los ingresos. O sea, se lleva la tercera parte de todos los ingresos, siendo el nivel de concentración más alta que existe hasta el momento en estudios que se han hecho en otros países, incluso más que en Estados Unidos, más que en Brasil, que también es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, bajo esa perspectiva, el problema debería ser analizado en detalle y buscar soluciones en el fondo para superarlo. Y ahí es donde nosotros vemos de que hay una deuda más o menos importante. Pero ¿cuáles son los errores quizás estructurales que se han cometido a nivel histórico para llegar a ese nivel? Porque solamente como contexto, muchas de esas personas, claro, trabajan y se ganan la plata porque tienen su empresa y por lo tanto producen una cierta cantidad de ingresos y se llevan esa torta. Pero, ¿qué ha pasado para que lleguemos justamente a eso? Varias cosas. Por ejemplo, algo que no tiene que despreciarse es un poco la filosofía que hay detrás de qué es lo que a nosotros nos parece la desigualdad. Por mucho tiempo en Chile imperó de alguna manera la lógica de que la desigualdad no era un problema en sí mismo, sino que el tema era la pobreza. Y tratemos de superar la pobreza, pero la desigualdad no era tema. Con el tiempo eso empezó a cambiar, porque ya empezamos a ver de que los niveles de polarización en la sociedad eran tan altos que efectivamente hay que preocuparse por la desigualdad, están asociados más crímenes, un menor bienestar país, y entonces esto también empezó a cambiar. Y otra cosa muy importante es que de alguna manera hasta el día de hoy, si uno analiza ciertos elementos institucionales que están vigentes, uno puede llegar a la conclusión de que todavía sigue muy presente lo que se instaló, por ejemplo, a fines de los años 70, por ejemplo, en cuanto a la institucionalidad laboral, que todavía sigue muy vigente, que era una institucionalidad que, como se dijo en ese entonces, buscaba que los ingresos no se distribuyeran. La negociación colectiva, por ejemplo, no era un mecanismo para distribuir ingresos. Entonces eso quedó plasmado en las leyes y con el tiempo siguió así. Y así también tú lo puedes ver en educación, por ejemplo, en tema tributario. Existe algo así como un traje hecho a la medida para las élites, que es algo que nosotros también hemos desarrollado harto ahí en la Fundación. Pero ¿cómo podemos empezar a dar vuelta a esto? Porque, insisto, no hay político que yo creo que nos saque dentro de sus discursos el tema de la desigualdad y que quizás es uno de los grandes propósitos que tienen todas las coaliciones, pero ¿por dónde empiezas a cambiar una estructura de este tipo? Para empezar a reducir, o no sé si reducir ese 31% que gana más plata, sino para aumentar también el dinero que ganan los que menos ganan. Exactamente, aquí... No se trata aquí de quitar o de pasar, sino que cómo se redistribuye todo este tema. Para nosotros el problema fundamental radica en la esfera del trabajo. Es decir, cuando en el estudio nosotros consignamos de que el 70% de los trabajadores ganan menos de 426.000 pesos, de que 1 de cada 10 trabajadores de jornada completa gana más de 852.000 pesos, tan solo uno, efectivamente tenemos una crisis terrible en el mundo del trabajo. Y es ahí donde de alguna manera hay que poner, a nuestro modo de ver, las fichas en forma potente. Pero ¿cómo, insisto, aumentan las bases de ingresos cuando tenemos países, por ejemplo, como Bélgica? Donde en Bélgica, no sé si es alrededor de 14 veces la diferencia o más o menos por ahí, no sé si tienes ahí tú la cifra exacta, pero entre los que menos ganan y más ganan, y donde incluso, por ejemplo, tú tienes un colegio donde el gerente de una empresa va en el mismo con su hijo al mismo colegio que un barrendero, por ejemplo. Y el barrendero tiene su casa, tiene auto y accede a la misma educación que los otros. Y tiene un nivel de ingreso que le permite tener una vida quizás sencilla para el estándar de ellos, pero que puede hacer absolutamente todo, hasta salir de vacaciones en los mismos lugares que salen quizás gerentes de empresas.
¿Cómo empiezas a subir esa base si resulta que aquí llegamos a un tema de sueldo mínimo de 250.000 pesos, que era grande? Exactamente, bueno, tú mencionas el caso de Bélgica y efectivamente, por ejemplo, en ese país cuando uno revisa qué es lo que pasa con el 50% de los trabajadores, ¿sí? ¿Cuánto gana el 50% o menos de los trabajadores? Estamos hablando de que si en Chile son 300.000 pesos, en Bélgica, por ejemplo, estamos hablando de prácticamente 2 millones de pesos. ¿Sí? O sea, son niveles eso salariales... gana la persona que hace el aseo en la calle. Exactamente. Sí. Y esa formación de los salarios se combina, por un lado, con políticas de sueldo mínimo que son bastante agresivas y también con, por ejemplo, negociación colectiva a un alto nivel. Eso quiere decir que el que barre en la calle, en el fondo, no negocia con la empresa nomás cuando hace la acción colectiva, sino que negocian todos los barrenderos del sector para un piso mínimo. Pero hay también un tema de valoración del trabajo, porque aquí claramente Chile es un país bastante segregador también. Y en ese sentido no se valora el trabajo como se debe valorar. En esos países la persona que hace el barrio en la calle se valora tanto quizás como otro tipo de profesiones. Entonces estamos hablando de un tema cultural. Y por eso te digo, ¿por dónde partes con todo esto? ¿Solamente por un sueldo mínimo? ¿Solamente por un tema de educación? ¿Por dónde podemos empezar a partir esto? Yo creo que es muy relevante, por ejemplo, el tema de alguna manera politizar a la sociedad, pero en el buen sentido. No estamos hablando de política partidista ni nada de eso, sino que politizar significa que el problema, por ejemplo, que tengo yo, que tiene mi vecino, en el fondo se transforma en problemas donde todos podamos opinar y que no quede tan solo para un grupo minoritario que es el que toma las decisiones. Eso de alguna manera se hizo así durante los últimos 20 años y en el fondo los trabajadores están muy despolitizados en ese ámbito y por lo tanto tampoco es de su interés, por ejemplo, buscar soluciones a mejorar el salario de manera en el colectivo. Y eso te lo logra, por ejemplo, una institucionalidad laboral que, por ejemplo, restituya este poder que fue quitado en un momento. ¿Qué significa restituir el poder? Que, por ejemplo, si tú te vas a huelga y participas de un sindicato, tú como trabajador y el que quizás no está sindicalizado se den cuenta de que, mira, eso da efecto. Tú consigues con eso mejorar los salarios. Es una buena solución. Entonces empecemos a afiliarnos más, empecemos a participar, empecemos a buscar soluciones en el fondo, en el colectivo. ¿Y qué pasa con la redistribución de los impuestos? También estamos hablando de países, porque aquí subimos un poco los impuestos y ya vemos la grande que queda a nivel de discusiones políticas, y allá los impuestos son bastante más altos por lo menos y bastante más agresivos y prácticamente el 40% del sueldo se da directamente impuesto, pero los impuestos se ven. Exactamente. Salud gratis, educación gratis, todos comparten en un mismo colegio. Entonces, ¿cómo ponte tú desde el punto de vista de los impuestos? Una discusión para llegar a ese nivel. ¿Chile tiene las bases para llegar a ese nivel de discusión, de distribución de impuestos o no? Ahí de nuevo, como tú mencionabas antes, una cosa cultural. En Chile también por mucho tiempo el impuesto fue visto algo así como un robo por parte del Estado. ¿Por qué tengo que pagar impuestos si yo empresario doy empleo? Entonces, con esa percepción en el fondo se buscan distintas salidas, ya lo vimos con el fraude al food, por ejemplo, ilusiones para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa en los países de ingreso alto? Por ejemplo, en Holanda vemos que el 1% más rico acumula el 6% de los ingresos totales. En Chile esa realidad es prácticamente 5 veces más, el 31%. Entonces, claramente eso lo logran a través de la acción de los sindicatos, pero también muy importante a través de la redistribución por el lado de los impuestos. ¿Es una reforma laboral acá potente de negociación colectiva? ¿Es quizá una de las grandes medidas? Es una de las grandes medidas, pero ahí hay que evaluar muy bien, por ejemplo, lo que está en la discusión ahora. Para nosotros todavía es bastante insuficiente, pero sin duda lo que nos dicen los estudios es que las reformas laborales, las reformas, por ejemplo, tributarias, atacan muy bien el problema de la desigualdad. Quizás más o desde otra perspectiva de lo que lo podría hacer, por ejemplo, una reforma educacional, que es más mediano o largo plazo. En cambio, una reforma laboral te ataca donde mismo, en el punto exacto donde se genera el valor, donde se genera la riqueza, en las relaciones de producción, ¿no es cierto?, entre empleadores y trabajadores. Y ahí es la disputa de poder, de fuerza, en el fondo lo que va a determinar que los ingresos puedan ir subiendo para el caso de los trabajadores. Bueno, Gonzalo, te queremos agradecer este tiempo para haber analizado un poco este tema. Podríamos estar hablando mucho rato más, pero yo creo que va a haber espacio para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Que estés bien. Igualmente. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.